esto te quede. Bueno, vamos a explicar la tasa promedio de cambio, razón promedio de cambio y después la tasa instantánea. Vamos a ver la diferencia. Si nosotros tomamos un punto cualquiera, este punto A, que es un punto X, f de X, y tomamos otro punto B, que nos incrementamos acá un delta X, ¿sí? Entonces esta coordenada va a ser X más ese incremento delta X, por lo tanto, su imagen va a ser f de X más delta X. Este es el incremento en X y este es el incremento en Y, este incremento vertical. Ese incremento, esa tasa promedio, es la pendiente igual de esta recta secante que une los puntos A y B. Esto se llama también tasa promedio de cambio, tasa de cambio, razón de cambio, y es justamente el cociente entre delta I sobre delta X, que esto también se puede escribir como f de X más delta X menos f de X sobre delta X, ¿sí? Porque es esto menos esto, X más X menos X me quedaría delta X. Esto es la tasa promedio de cambio o razón de cambio. Esto es en general, si a mí esto me lo podrían dar con valores igual. Bien, ¿y qué es la tasa instantánea para que esto me quede claro? Bueno, la tasa instantánea, es cuando nosotros a este delta X lo hacemos tender a cero y lo vamos haciendo cada vez más pequeño. Si nosotros esto lo vamos haciendo cada vez más pequeño, esta recta, ¿ve? Cada vez más pequeño, cada vez más pequeño, cada vez más pequeño, en un momento esta recta queda tangente a la curva. Y cuando esa recta queda tangente a la curva en el punto, significa que es la tasa instantánea. Entonces, la tasa instantánea es tomar esta razón de cambio que tenemos acá y aplicarle el límite con delta X tendiendo a cero. ¿A quién? A esta razón de cambio, a delta Y sobre delta X. Cuando uno hace eso, eso es lo que me da la derivada de la función en el punto. Por lo general, esto se escribe así. Límite con delta X tendiendo a cero de... El incremento en Y era f de X más delta X menos f de X sobre delta X. ¿Y esto qué me da? Esto me da f' de X, que es tasa instantánea. Esa es la tasa instantánea. Eso es lo que uno debería hacer cuando me hacen esta pregunta. Esto es en general, esto se podría puntualizar para algún ejemplo en particular. A ver. Bueno, acá nos están dando una función, la función x cuadrado más 4 en el intervalo 0,5 y 1,5. Entonces, nosotros acá lo que vamos a hacer es primero que nada hacer un gráfico aproximado de esta situación para poder aplicar lo que vimos recién. Esto es una parábola, como podemos observar, x cuadrado, tiene las ramas hacia arriba, ¿sí? Es una parábola que tiene las ramas hacia arriba, esto. Así que me voy a mover 4 hacia arriba. Me voy a mover 4 hacia arriba. A ver si esto lo puedo mover un poquito. Esta parábola está centrada en el eje Y porque la X está sola, ¿ves? No está acompañada de nadie. Entonces esto va a ser 1, 2, 3, 4. Ahí en 4 le puedo dar algunos valores. Yo digo, voy a tomar acá, yo mis enteros de acá los voy a tomar un poco más grandes para que se note. 1, 2, menos 1, como tengo un 0,5 para que se note. Si yo le diera el 1, esto me quedaría x cuadrado más 1 al cuadrado es 1 más 4 es 5. Así que esto me va a quedar por acá y esto me va a quedar por acá porque es simétrica. Entonces voy a hacer una curva. Esa va a ser mi curva. Muy bien. Voy a marcar estos valores 0,5 y 1,5. Acá estaría 0,5, es decir, que si me traslado hasta acá
este es el 0, ahí está 0,5 y el 1,5 estaría acá, ahí estaría el 1,5. Entonces yo acá tendría mis correspondientes imágenes, es decir, f en 1,5 y acá f en 0,5. Bueno, voy a sacar esos valores acá yo. F en 1,5 y F en 0,5. Esto digo, bueno, 1,5 al cuadrado me da 2,25 más 4, esto me da 6,25. 0,5 al cuadrado me da 0,25 más 4, esto me da 4,25. Bien, si nosotros tenemos que sacar la tasa de cambio, la tasa de cambio es justamente lo que veíamos recién. Esto acá, nosotros tenemos un triángulo que se forma con esto, acá se forma un triángulo. Y ese triángulo que se forma ahí es, es la pendiente, es lo que se desplaza en el denominador, que es justamente 1,5 menos 0,5, 1,5 menos 0,5, y lo que se desplaza en el numerador, que es f de 1,5 menos f de 0,5, que si nosotros nos fijamos con lo que teníamos acá, es justamente es la función incrementada, ¿ves? Estaba en un valor, se incrementó a este, es la función incrementada menos la función sin incrementar sobre esta diferencia que es el incremento. Eso es lo que nosotros estamos haciendo acá. La función incrementada está acá, 1,5. Esto estaba en 0,5, se incrementó a 1,5. F en 1,5 menos F en 0,5 sobre esto que va a ser 1 el incremento, lo estoy escribiendo acá para que se note, y ahora haríamos los cálculos, diríamos F en 1,5 nos dio 6,25 menos F en 0,5 nos dio 4,25 sobre 1,5 menos 0,5 me va a dar 1. Así que esto nos va a dar directamente 2 sobre 1, que es 2. Esa es la tasa de cambio. ¿Qué significa esto? Que por cada uno que se está corriendo, ¿ve? Esto acá está claro, por cada uno que se desplaza, sube 2 unidades. Esa es la tasa de cambio que está ocurriendo ahí. ¿Y cuál sería la tasa instantánea? La tasa instantánea va a ser justamente la pendiente de la recta tangente en este punto. Es decir, acá va a haber una recta que va a ser tangente, ¿ve? A ese punto y esa va a ser la tasa instantánea. Es decir, la tasa instantánea sería directamente la derivada de la función en ese punto. Esa es la tasa instantánea. Nosotros podríamos ser, bueno, en este caso, nosotros, mira, como vos a esta altura uno ya sabe derivar, uno diría, mira, la derivada de esto es 2x, ¿no es cierto? La derivada de x cuadrado más 4 es 2x. Si yo ahora en la derivada reemplazo el 0,5, me va a dar 2 por 0,5 y esto me va a dar 1. Eso es la tasa instantánea, es decir, es la pendiente de la recta tangente en el punto. Esto se podría hacer así o se podría hacer también por definición. Por definición. ¿Cómo sería eso? Bueno, yo tengo una función que es x cuadrado más 4 y necesito un punto, el 0,5 y f de 0,5, que ya lo calculamos, que nos dio 4,25. ¿Y qué haría? Y haría límite con x. Acá hay dos maneras de hacer esto. Podríamos hacerlo el límite con x tendiendo a 0,5 de mi función x cuadrado más 4 menos la función evaluada en 0,5 que nos dio 4,25
sobre x menos 0,5. Esta es una definición, ahí lo vamos a profundizar. Si yo hiciera esto, esto me va a quedar un límite. Límite con x tendiendo a 0,5 y esto me va a quedar 4 menos 4,25 me va a dar menos 0,25 y x menos 0,5. Esto es una diferencia de cuadrado, x cuadrado menos 0,25. Yo x cuadrado menos 0,25 es una diferencia de cuadrado. Una diferencia de cuadrado es igual al producto de una suma por una diferencia de las raíces de esos cuadrados. La raíz de 0,25, si nosotros tomamos y decimos raíz cuadrada de 0,25, esto me va a dar ese 0,5 que está ahí. También esto, si uno no se diera cuenta que es una diferencia cuadrada, uno esto lo podría resolver esta ecuación y le daría 0,5 y menos 0,5 y eso serviría para escribir esto factorizado y resolver este límite. Es decir, esto me quedaría x menos 0,5 por x más 0,5 sobre x menos 0,5 y ahí salvamos la indeterminación cancelando este con este. Y cuando x vale 0,5, 0,5 más 0,5, esto te da 1, que es lo mismo que nos dio acá. Que acá tenés dos opciones. Uno ya está rindiendo un examen, entonces uno ya sabe hacer esto. Así que directamente, yo si tuviera que hacer este ejercicio, haría primero esta parte hasta acá, ¿sí? Como hicimos, hasta acá, ¿sí? Haría esta parte hasta acá y después la tasa instantánea, la hago directamente con la derivada como c y reemplazo la derivada en el punto 0,5 y me da 1, que es lo mismo que me dio acá.